Nunca imaginé que lavar platos me llevaría a un giro increíble en mi vida. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Estaba de pie en la cocina, el ruido del agua corriendo me envolvía. El jabón burbujeante se mezclaba con mis lágrimas. Mis manos temblaban, no solo por el frío del agua, sino por la carga que llevaba en mi corazón. La soledad se sentía aún más profunda en esos momentos. En ese instante, todo se volvía gris y yo estaba atrapada. Mi familia, siempre tan unida, parecía un recuerdo borroso. Verticalmente agachada, con los ojos fijos en los platos sucios, no podía evitar sentir que ese era mi mundo, un ciclo interminable de tareas y desilusiones. Mi esposo, Daniel, llegaba tarde, sumido en su propio mar de problemas. Las palabras entre nosotros se volvían escasas, y las discusiones, cortantes y llenas de reproches. La cocina, un lugar de encuentros, había sido ensombrecida por el silencio. Una noche cualquiera, mientras friegaba los platos con rabia contenida, noté algo brillante en el fondo de un vaso. Me acerqué, dejé que el agua escurriera entre mis dedos y, al tocarlo, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Era una moneda antigua, algo que nunca había visto antes, completamente fuera de lugar. ¿Cómo había llegado allí? Mi corazón empezó a latir con fuerza. Ese pequeño objeto prometía algo más que riqueza, me gritaba secretos olvidados y oportunidades perdidas. Los días siguientes, el misterio de esa moneda me devoraba por dentro. La curiosidad me llevó a buscar respuestas, a investigar cada marca, cada detalle. Con cada descubrimiento, la tensión crecía. El mundo de mi casa se volvía cada vez más claustrofóbico. Modernidad vs misterio, constantemente chocaban en mi mente. Podía sentir el aliento de mis sueños ahogándose en los platos que lavaba. Un día en particular, mientras miraba la moneda bajo la luz del sol, noté algo raro. Brillaba con un fulgor que no parecía natural. ¿Era un reflejo, o algo más? Decidí llevarla a un experto, un anciano conocido por su sabiduría. Su mirada se endureció al verla. Esta moneda tiene una historia y tú también perteneces a ella, dijo con voz quebrada. Mis manos se empaparon de sudor y el remordimiento presionó mi pecho. De repente, el sonido del timbre cortó mis pensamientos. Era Daniel, con un aspecto que nunca había visto, pálido, angustiado. Necesitamos hablar. Su voz temblaba. En un instante, el secreto de la moneda se convirtió en un eco sordo, opaco. Una sensación de inminente revelación llenó la habitación. El aire era pesado, como si hasta la casa contuviera la respiración, y así, parado frente a mí, con una verdad por revelarse, la vida que conocía estaba a punto de cambiar para siempre. Aquel giro increíble apenas comenzaba. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un importante aviso. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los desuscribió sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegurarte de que aún estás suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras nada del contenido exclusivo que vendrá pronto. Y mientras estás ahí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad me estás mirando? Me encanta conocer a cada persona increíble que es parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a conectarnos. El silencio se hizo palpable en la cocina. Miré a Daniel, sus ojos, normalmente tan vivos y cálidos, ahora estaban empañados por la preocupación. El agua seguía fluyendo, pero el sonido se desvaneció en un murmullo distante. No puedo seguir así, continuó, su voz quebrada reverberando en la atmósfera tensa. Él se pasó una mano por el cabello, como si intentara despejar el caos en su mente. El trabajo ha sido difícil. He hecho cosas de las que no me siento orgulloso. Un escalofrío me recorrió al pensar en lo que eso podría significar. La sombra del deseo oculto, de la desesperación, acechaba en sus palabras. De inmediato, mi mente regresó a esa moneda, al anciano que había dicho que ambos pertenecíamos a una historia.
¿Era posible que esa historia también envolviera a Daniel? Lo miré, deseando encontrar una chispa de la conexión que una vez existió entre nosotros, una conexión que se había vuelto tan tenue. ¿Qué quieres decir con cosas de las que no te sientes orgulloso?, pregunté, su tono me llenaba de inquietud. En su rostro podía ver que estaba lidiando con, más que solo palabras, demonios sutiles que teníamos que enfrentar juntos. Traté de salir adelante, pero las cosas se salieron de control. He tomado decisiones erróneas y podría perderlo todo, confesó con voz casi inaudible. Mis ojos fueron a buscar su mirada, y en ellos vi una tormenta que ni él mismo parecía capaz de afrontar. Era un ecosistema de inseguridades expuestas, y en ese mismo instante comprendí que él también estaba asfixiado, igual que yo. La angustia inicial comenzó a transformarse. Recordé aquellos días de risas compartidas y cómo la vida parecía un lienzo en blanco lleno de posibilidades. Daniel, siempre ha sido fuerte, pero todos cometemos errores. ¿Por qué no hablamos de esto?, le dije, intentando abrir una puerta donde últimamente solo habíamos encontrado muros. ¿Y si no hay camino de regreso?, preguntó con un susurro lleno de desesperación. Mi corazón se hundió al escuchar esa pregunta, sintiendo el eco de su dolor a través de las paredes que habíamos erigido. Fue entonces cuando comprendí que la moneda, con su multiplicidad de significados, podría ser también un símbolo de la redención, en vez de solo una carga. Podemos encontrar una solución juntos. Tal vez lo que descubrí sobre la moneda esté relacionado con nuestro futuro. Necesitamos creer que hay otra forma de salir de esto, le respondí, dándole una pequeña esperanza. Sus ojos se encontraron con los míos, y por un momento, la distancia se acortó. Sin embargo, el brillo de la moneda en mi bolsillo me recordó que aún había misterios por desvelar, secretos que podrían cambiar nuestra historia de formas que no podíamos anticipar. Te contaré lo que sé. Hay más de lo que parece, y creo que lo que siento ahora puede darnos fuerza para enfrentar esto. Daniel asintió lentamente, como si mis palabras fueran el hilo con el que podíamos empezar a tejer una red de comunicación y comprensión que habíamos perdido. Pero antes de que pudiera explicarle sobre la moneda, un grito desgarrador interrumpió nuestra conversación. Era el sonido de nuestro hijo, Samuel, que había estado jugando en la sala. Corrimos hacia allí, el temor y la confusión llenando nuestra mente. Al llegar, la escena que encontramos nos dejó parados, completamente paralizados. Samuel sostenía una hoja de papel, los ojos llenos de lágrimas y la boca temblorosa. Encontré esto en el patio. ¿Es esto tu moneda, mamá? En su mano, un dibujo garabateado a lápiz mostraba una imagen de la moneda, pero algo más inquietante también estaba representado, un hombre de pie, con una sombra oscura que reseguía su figura. La verdad se disparó en mi pecho. No solo estábamos lidiando con los ecos de nuestro pasado, sino que un nuevo conflicto emergía. La historia de la moneda parecía invadir nuestra vida de maneras que jamás hubiésemos imaginado. ¿Qué otros secretos ocultaba? ¿Qué significado podía tener el dibujo de Samuel? Mis ojos se encontraron con los de Daniel, y su expresión lo decía todo. En ese momento, comprendí que el giro increíble apenas estaba comenzando, llevándonos a un abismo de descubrimientos que estarían a punto de cambiar definitivamente nuestras vidas. La hoja de papel temblaba en las manos de Samuel, la imagen garabateada parecía cobrar vida en el instante que la contemplamos. Daniel y yo nos acercamos, olvidando por un momento el peso de las conversaciones que apenas habíamos comenzado a compartir. Con el corazón apretado, pregunté, ¿de dónde sacaste esto, cariño? Samuel resopló, sus lágrimas aún brillando bajo la luz amarilla de la cocina. Lo encontré cuando estaba jugando en el patio. Había algo brillante en la tierra y cuando lo toqué, sentí algo raro, así que busqué más y dibujé lo que vi. Su voz se quebró, y una chispa de miedo se encendió en sus ojos. Es malo, ¿verdad? Daniel se agachó a su altura, la mayor parte del mundo pareciendo desvanecerse a su alrededor. No, hijo, no necesariamente. Tal vez solo necesitemos entenderlo mejor.
Pero en su mirada había dudas. Tomé una respiración profunda y examiné el dibujo. Sin quererlo, la conexión que había sentido antes en la moneda se intensificó. La figura del hombre con la sombra oscura parecía estar relacionada con el caos en la vida de Daniel. Era un símbolo de algo más, un recordatorio de las luchas que enfrentábamos. Samuel, empecé, y mi voz apenas sonó como un susurro. ¿Puedes contarme más sobre lo que encontraste? El pequeño asintió, buscando el coraje en su interior. Era una piedra, pero no normal. Brillaba como si tuviera luz dentro, y después de tocarla, vi cosas extrañas. Sombras, a veces, y escuché voces. La última palabra me golpeó como un rayo. Recorrí la pieza en mi mente y las posibilidades llenaron el aire. ¿Voces? ¿Qué decía? No eran claras. A veces sonaban felices, pero otras eran tristes, contestó, mientras su ceño se fruncía en confusión. Como si alguien estuviera llamando o llorando, Daniel y yo intercambiamos miradas. La visión de Samuel había despertado preguntas que no podíamos ignorar. Podemos investigar juntos, dijo Daniel con seguridad, aunque yo podía ver en su rostro la inquietud de lo desconocido. ¿Podríamos? Preguntó Samuel, su voz un hilo de esperanza. ¿Podemos encontrar la piedra? Puede que esté hablando de la sombra en el dibujo. Mientras sentía que una nueva dirección se perfilaba ante nosotros, mis pensamientos se deslizaban de nuevo hacia la moneda y el anciano. La conexión parecía crecer más tangible. Tal vez sea hora de salir y descubrirlo. Podría ser lo que necesitamos, dije con más determinación de la que sentía. Esa decisión unió a nuestra familia de una manera que había estado ausente durante meses. Mientras preparábamos un pequeño picnic para la búsqueda, mi corazón se llenó de la mezcla de emoción y ansiedad. ¿Y si encontramos algo peligroso?, preguntó Daniel de forma cautelosa. ¿Y si solo estamos iniciando un camino que no podremos detener? Natal, su voz reflejaba mis propios temores, y me sentí abrumada con el peso de las decisiones que haríamos. Sin embargo, algo dentro de mí sabía que no podíamos seguir con miedo paralizándonos. Lo enfrentaremos juntos. Sin importar lo que encontremos, estamos unidos en esto, respondí, tratando de infundir valor en las palabras. Cuando salimos al patio, el aire fresco envolvió nuestras mentes confusas con una sensación renovada. Los árboles danzaban con las suaves brisas, y bajo sus sombras, la búsqueda iniciaba como una especie de ritual de redención. Sin embargo, a medida que escarbamos la tierra, el pasado comenzaba a filtrarse como un veneno sutil. De repente, un escalofrío recorrió mi espalda cuando Daniel tropezó con algo en la tierra. Mira, dijo, sacando de entre las raíces un objeto que parecía una piedra brillante, pero al acercarla a la luz, la sorpresa se renovó. No era solo una piedra, era un fragmento de espejo, y en él se podía ver una imagen distorsionada de nuestra familia, pero detrás de nosotros había rostros desconocidos, sombras que se alargaban y se movían. No puedo seguir viendo eso, murmuré mientras la confusión se elevaba. Las sombras en el espejo parecían burlarse de nosotros, trayendo una sensación de inminentes cambios. Danie. Y por un instante, el tiempo pareció congelarse. La decisión que tomamos, el camino que decidimos seguir, ahora estaba delineado por visiones desconocidas. La búsqueda de la vida que queríamos se mezcló con una oscuridad que no podíamos ignorar. Daniel estrechó mi mano mientras esos rostros en el espejo desaparecían, pero la sensación de que algo no estaba bien nunca se disipó. La búsqueda apenas comenzaba y, con ella, una revelación inquietante, un camino que podría cambiarlo todo. Las luces del patio se reflejaban en la superficie del espejo, y en su tenue brillo, una mezcla de miedo y curiosidad se apoderó de mí. Samuel, desde su posición más baja, parecía atraído por la imagen retorcida, sus ojos abiertos de par en par en una expresión que podía describirse como fascinación y temor a la vez. ¿Por qué hay gente detrás de nosotros, mamá?, preguntó, y mi corazón se hundió. La voz infantil fue como un recordatorio de que para él, este momento no era solo mágico y extraño, sino también profundamente inquietante.
No sabía cómo explicarle lo que veía o lo que significaban esos rostros, así que opté por un camino diferente. Tal vez los reflejos sean solo ilusiones, algo que el espejo capta de nosotros. La voz me tembló mientras hablaba, esperando que mi respuesta pudiera calmarlo. Pero la inquietud en mi pecho solo crecía. Daniel, manteniendo un semblante sereno que contrastaba con la tormenta de pensamientos en su interior, intentó devolver la conversación a la calma. Vamos a seguir buscando, dijo, aunque en su tono había una aceptación implícita de que lo que acabábamos de encontrar no era la respuesta que esperábamos. Se levantó de un movimiento decidido y comenzó a buscar más a fondo en la tierra, recomponiendo el estado de nuestra pequeña aventura familiar, pero algo estaba cambiando. Podía sentirlo, como una corriente fría que corría por debajo de la superficie. Espera, dije, incapaz de contener mi inquietud. No creo que debamos seguir buscando así. Necesitamos entender esto primero, y si hay algo más, preguntó Samuel, su pequeña cabeza inclinándose hacia un lado, casi considerando la posibilidad con un brillo de esperanza. ¿Y si encontramos la piedra y todo se soluciona? Quizás, pero también podríamos desenterrar cosas que no están listas para ser encontradas. Me volví a mirar a Daniel, buscando su apoyo en aquellas palabras que salían de mi boca. Su mirada encontraba la mía con un entendimiento silencioso, un acuerdo tácito de que había más en juego de lo que podíamos ver, mientras los rayos del atardecer comenzaban a helar el aire. El ambiente que nos rodeaba tomaba una naturaleza casi sobrenatural. Las sombras de los árboles parecían alargarse con vida propia, dibujando figuras en danzas inquietantes por el suelo. En el fondo, el sonido del viento se tornó un susurro, como si la tierra misma nos hablara. Samuel, ¿recuerdas lo que dijiste sobre las voces?, propuse, intentando restablecer un sentido de conexión. ¿Podrías intentar escucharlas de nuevo ahora? Mi voz estaba impregnada de un nuevo propósito. El pequeño miró al suelo, cerró los ojos un instante y dejó que el silencio lo envolviera. Sus labios se movían suavemente mientras escuchaba los ecos de su mente. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente abrió los ojos. Dicen que hay más cosas escondidas aquí. Que solo hay que saber dónde buscar. Su voz era firme, una cualidad que no había detectado en él antes. ¿Y si esto es solo el comienzo?, preguntó Daniel, con un temor a la posibilidad que se apresuraba a apoderarse de él. Quizás no solo se refiere a objetos, sino a secretos, a verdades que debemos enfrentar. ¿Cómo lo sabes?, interrogué, sintiendo que la atmósfera se espesaba. Porque esos son los ecos de nuestra historia. Y tal vez, Samuel, todo lo que debemos encontrar está ligado a nosotros, a nuestras vidas, y a las decisiones que hemos tomado, reflexionó Daniel, mirando entre la tierra y el cielo en un momento de revelación. Mientras el aire se volvía pesado con la expectativa, un sonido rompió el silente crepúsculo, un crujido bajo mis pies. Miré hacia abajo y allí, expuesto en la tierra, había un hilo de plata. Era delgado como un susurro, y a medida que lo tiramos, se seguía entrelazando con más raíces, como si estuviera vivo, guiándonos hacia un destino oculto. ¿Qué es eso?, pregunté, un temblor en mi voz, mientras el hilo parecía vibrar ante nuestra presencia. Algo en mi interior me decía que habíamos cruzado un umbral y que nuestras vidas jamás volverían a ser las mismas. Tal vez la respuesta está ahí, dijo Samuel con una valentía desbordante que me sobrecogió. Las sombras ahora parecían más amenazantes, pero también iluminadas por una chispa de esperanza que brotaba de la fe de un niño. Daniel, levantando una ceja una vez más, nos animó a seguir adelante. Salgamos de la incertidumbre y sigamos la luz del hilo, tal vez arribe a nuestro destino, sugirió, con pasos inseguros pero decididos. Comenzamos a seguir el hilo. A medida que nos adentrábamos en el misterio, una sensación de invulnerabilidad se mezcló con el miedo que nos acechaba. No sabíamos lo que nos esperaba, pero una cosa era cierta: lo que descubrimos cambiaría la forma en que veíamos nuestro pasado y, posiblemente, nuestro futuro. El hilo continuaba deslizándose entre la tierra y las raíces, como un rayo de luz que prometía revelaciones. Cada paso que dábamos incrementaba la tensión entre nosotros.
El aire, cada vez más frío, parecía contener la respiración, y el crepitar de las hojas secas bajo nuestros pies retumbaba como un eco en el vasto silencio. ¿Qué haríamos si encontramos algo raro?, preguntó Samuel, su voz ahora un susurro. La curiosidad infantil se entrelazaba con un miedo palpable, una dualidad que resonaba claramente en mi pecho. No lo sé, hijo, respondí, mirándolo a los ojos, pero debemos hacerlo juntos. Lo que descubramos, sea lo que sea, lo enfrentaremos como familia. Daniel asintió con firmeza, pero su mirada inquieta me decía que su mente estaba tan preocupada como la mía por lo que estábamos a punto de descubrir. A medida que seguíamos el hilo, noté cómo el brillo del atardecer se transformaba en un crepúsculo cargado de sombras. Las cordilleras de oscuridad parecían hacer eco de algo inminente, algo que estaba a un paso de revelarse. De repente, el hilo se detuvo abruptamente ante un pequeño montículo de tierra. Dudé, pero mi instinto me instó a seguir adelante. Aquí, dije, señalando con la mano. ¿Lo ven? Este lugar parece importante. Samuel, con el corazón latiendo con fuerza, se acercó primero. ¿Qué hay aquí? Su voz temblaba, pero la emoción también brillaba en sus ojos. Vamos a descubrirlo, dijo Daniel, arrodillándose para hurgar en la tierra. Al comenzar a excavar, la tensión aumentaba, la anticipación llenaba el aire mientras una mezcla de dolor y esperanza llenaba mi corazón. Con cada puñado de tierra que Daniel levantaba, la oscuridad parecía intensificarse, como si la noche estuviera tratando de envolvernos. Finalmente, sus dedos encontraron algo sólido. Ese es un objeto, dijo, sacando un pequeño cofre de madera con intrincados grabados, su superficie desgastada por el tiempo. Lo encontré. Los ojos de Samuel brillaron de entusiasmo, tanto que, por un momento, el miedo se desvaneció. Ábrelo, papá. Daniel me miró, y en ese instante, compartimos una conexión de indecisión, el miedo a lo desconocido chocando con el deseo de descubrir. Finalmente, con un profundo aliento, Daniel levantó la tapa del cofre. Un aire frío y antiguo emergió de su interior, llevándose el calor del día. Dentro, había cartas, objetos pequeños y un viejo reloj de bolsillo desgastado. Antes de que pudiera decir algo, Samuel tomó uno de los objetos, un pequeño colgante de plata en forma de corazón. ¿Puedo quedármelo?, preguntó, sus ojos llenos de curiosidad y ternura. Samuel, no sé si, empecé a decir, pero la mirada en su rostro me detuvo. Está bien, cariño. Puedes quedártelo. Pero debemos averiguar a quién pertenecía. Al tocar el colgante, un escalofrío recorrió mi espalda. No era solo un objeto, había una conexión palpable con él, una especie de eco que reverberaba en nuestro entorno. De repente, un chillido rompió el silencio. Era un sonido desgarrador que resonó en el aire y nos heló la sangre. Los rostros en el espejo aparecieron de nuevo en mi mente, aquellos ecos inquietantes. Una sensación de que alguien, o algo, observaba nuestras acciones se aferró a mí con fuerza. ¿Qué fue eso?, murmuró Samuel, mirando a su alrededor, asustado. Fue solo el viento, intenté calmarlo, pero mis palabras sonaban vacías incluso para mí. Algo nos estaba acechando. Daniel, su rostro demacrado, se enderezó y miró a su alrededor. Tal vez es hora de irnos. Este lugar no se siente bien, sugirió, pero antes de que pudiéramos reaccionar, algo parecido a un susurro, etéreo y lleno de angustia, llenó el aire. Ayuda, parecía gritar. Las sombras danzaban a nuestro alrededor y el hilo de plata comenzó a desaparecer en la tierra, como si entendiera que su trabajo aquí había concluido. El hilo, grité, mientras con urgencia intentábamos atar los cabos sueltos. No lo perdamos, síguelo. Y así, reforzando nuestra cadena de miedo y esperanza, corrimos tras el hilo en medio de la penumbra. No sabíamos si nos dirigíamos hacia una verdad liberadora o un abismo que nos consumiría, pero el eco de aquel grito resonaba en nuestras mentes, prometiendo un desenlace que podría cambiarlo todo. En un instante, lo que comenzó como una búsqueda inofensiva se convirtió en una lucha por el entendimiento y, quizás, la supervivencia. Las sombras detrás de nosotros parecían cobrar forma,
como si estaban intentando alcanzarnos, y aunque confiaba en que juntos podríamos enfrentar cualquier verdad, la decisión de desenterrar nuestros propios secretos nos condujo hacia algo mucho más oscuro de lo que jamás habíamos imaginado. La noche se cerraba a nuestro alrededor como un manto pesado. Las sombras avanzaban a medida que el crepúsculo se desvanecía, haciendo que cada paso se sintiera más cargado y lleno de una fatalidad inminente. El hilo que habíamos decidido seguir se deslizaba errante, como si tuviera vida propia y quisiera guiarnos por un camino retorcido y desconocido. «Papá, ¿dónde nos lleva?», preguntó Samuel, su voz temblorosa se perdía entre el crujir de las hojas. Me giré hacia él, tratando de ofrecerle un gesto de calma en medio de la tormenta que se arremolinaba en mi interior. «No lo sé, hijo. Pero tenemos que tener fe», respondí, aunque mis palabras resonaban con una inseguridad que no logré ocultar. La duda comenzaba a anidar en mi pecho, al igual que una sombra que crecía a la par de nuestro miedo. «Si encontramos algo aterrador, quiero que sepas que seguiré a tu lado», sentenció Daniel con firmeza, pero su rostro mostraba la preocupación que compartíamos. Un sudor frío se deslizaba por su frente. Estábamos a punto de cruzar una frontera a la que nunca habíamos prestado atención antes. El hilo se enredó entre raíces gruesas y piedras, y de repente, se detuvo. En el centro de un claro, iluminado tenuemente por la luz de la luna, se erguía un antiguo roble. Sus ramas extendidas parecían como garras de un ser ancestral que había presenciado generaciones enteras. En su base, cubierta de musgo, había otro brote de tierra revuelta. «¿Ves eso?», murmuré, señalando. «Parece que hay algo más». Cuando nos acercamos, la tierra parecía vibrar mentalmente, como si esperara que algún antiguo secreto fuera revelado. Samuel, empujado por su inquebrantable curiosidad, se agachó y empezó a retirar la tierra sin pensarlo. Mi corazón latía fuertemente. Yo sabía que esto era más que un simple hallazgo. Este momento significaba mucho más. «Mira esto», Samuel exclamó, sosteniendo un pequeño objeto que brillaba tenue a la luz lunar. Era un medallón, similar al colgante que había encontrado en el cofre. «Es igual que el que tengo», la coincidencia me hizo sentir inquieto. Aquello no podía ser casualidad. Me arrodillé junto a él, observando con atención el objeto. «¿A quién pertenecía este medallón, Samuel? ¿Por qué parecen estar relacionados?». La atmósfera estaba cargada y, cuando extendí la mano para acariciar el medallón, una imagen fugaz cruzó por mi mente. Una mujer, de cabello largo y rizado, sonriendo con dulzura mientras abrazaba a un niño. Un grito desgarrador volvió a resonar en el aire, y esta vez sentí que no solo lo escuchaba, sino que también lo sentía. Era un lamento desesperado, cargado de amor, pérdida y dolor. «¿Qué está pasando?», preguntó Daniel, su voz quebrada por la confusión. Quería ofrecerle respuestas, pero la oscuridad se había apropiado de todo lo que parecía claro. Al instante, sentí que el hilo que nos guiaba comenzó a tensarse. Era como si una fuerza invisible tirara de nosotros hacia el centro del claro, hacia un secreto oculto. «Debemos irnos», insté, pero en ese mismo instante, el medallón que Samuel sostenía empezó a vibrar, emitiendo una suave luz que iluminó nuestros rostros. «¿Qué significa?», preguntó Samuel, deslumbrado y aterrorizado a la vez. «No estoy seguro, pero parece que queremos que desenterramos algo aquí», murmuré, sintiéndome atrapado entre el deseo de proteger a mi familia y la necesidad de descubrir lo que nos esperaba. Sin previo aviso, un viento gélido barre hacia nosotros, susurrando una oración antigua en un idioma que nunca había escuchado. El eco resonante del sufrimiento se intensificó, y la visión de la mujer volvió a aparecer, pero esta vez no sonreía. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, de la súplica de un pasado atormentado que cruzaba las barreras de tiempo y espacio. Con el medallón vibrando aún en la mano de Samuel, se convirtió en el centro de nuestra atención. En ese momento, el hilo se partió y desapareció completamente, dejando a nuestra familia aislada en una noche que prometía más revelaciones de las que podíamos soportar. «Papá, ¿qué hacemos?», Samuel preguntó, con el medallón palpitando y la angustia asomándose en su voz. No solo estábamos enfrentando una antigua leyenda,
estábamos siendo tirados hacia un misterio que parecía querer consumirnos. Con un nudo en la garganta, miré a Daniel y luego a Samuel. Creo que hemos despertado algo que ha estado dormido por mucho tiempo. Pero juntos, vamos a enfrentar lo que sea que venga. Mientras la oscuridad nos rodeaba, sentí el poder de nuestros lazos. A pesar de la incertidumbre, había luz en nuestra unión. Pero entonces, desde el bosque, se oyó un susurro nuevo, oscuro y seductor: ayuda, no te vayas. El aire se partió y sentimos que tendríamos que hacer frente a algo que no era solo desconocido, sino que se entrelazaba con nuestro propio destino. La verdad estaba más cerca, pero el precio a pagar por ella podría ser más alto de lo que estábamos preparados para enfrentar. El murmullo del viento se intensificó, envolviéndonos en un abrazo helado que caló hasta los huesos. Me sentía como un pez atrapado en una red, la creciente oscuridad arropando mis pensamientos y mi corazón. Samuel seguía con el medallón en mano, su luz tenue parecía una linterna en un abismo, iluminando más el horror que la esperanza. Papá, estoy asustado, dijo Samuel, sus ojos muy abiertos, reflejando la incipiente confusión y miedo. Mis instintos me gritaron que debíamos alejarnos, que dejar atrás ese claro era nuestra única opción, pero no podía ignorar la inquietante conexión que sentíamos con el lugar. Daniel se acercó, colocando una mano en mi hombro. En su gesto había una mezcla de apoyo y sentido de responsabilidad. ¿Qué crees que esto significa para nosotros? ¿Para nuestra familia? La voz de mi hijo resonaba con un eco de preocupación que replicó en mi interior. La imagen de la mujer seguía golpeando en mi mente, insistentemente, como un tambor lejano en una penumbra que no podía ignorar. Ella reclamaba algo, un deseo de ser escuchada, de ser recordada. ¿Era su sufrimiento el que llamaba a nuestra puerta? La conexión con el medallón se tornaba más intensamente inquietante. Quizás ella necesita que recordemos su historia, musité, aunque mi propia voz temblaba. La idea era casi absurda, pero había un peso en mi pecho que me instaba a dar un paso más allá del miedo. Quizás lo que nos grita en la oscuridad es que no debemos huir, sino entender. Esa sombra se siente viva, murmuró Daniel, mirando en dirección a la espesura del bosque. Su tono desnudaba una verdad inquietante: lo que estaba delante nuestro no era solo un eco del pasado, era una fuerza palpable. No sabemos lo que pueda estar acechando, reconocí, intentando infundir coraje en un momento que se sentía cada vez más desbordante. Pero juntos podemos descubrirlo. La conexión que tiene Samuel con el medallón podría ser la clave. Daniel miró a su hermano, luego de vuelta a mí. Si realmente estamos aquí para entender, debemos tener mucho cuidado. Lo que hay en este lugar probablemente esté protegido por años de dolor. En ese instante de incertidumbre, un parpadeo de luz llamó nuestra atención, emergiendo no del medallón, sino de la base del roble. Un surco en la tierra se iluminó, como revelando algo que había estado enterrado no solo en la tierra, sino en el corazón de nuestra historia familiar. ¿Qué es eso? Samuel me preguntó, acercándose con inseguridad palpable. Espero que sea la respuesta que buscamos, respondí, y me acerqué al antiguo roble. La tierra húmeda brillaba con un destello dorado. Lentamente, me agaché y comencé a retirar con cuidado la tierra que lo cubría. A medida que la tierra se deshacía en mi mano, puedo jurar que el susurro del viento se transformó en una melodía evocadora, como una canción que había sobrevivido al tiempo. La música hablaba de amor, pasión y, a la vez, de tristezas profundas. Cada vez que una nueva capa de tierra caía, el eco de esa melodía resonaba más fuerte, como si el bosque mismo estuviera al borde de revelarnos lo que guardaba. Finalmente, descubrí un pequeño objeto, cubierto de tierra y raíces. Era un cofre desgastado, adornado con delicados motivos en forma de hojas y enredaderas. Abrí el cofre con delicadeza y se hizo el silencio en el claro. Dentro, hallamos documentos amarillentos y desgastados por el tiempo, un legado desconocido. Esto podría ser importante, balbuceé. Podíamos sentir que cada aliento contenía la presión del momento. El aire estaba cargado con la promesa de un descubrimiento, pero también de un ominoso peligro. Mientras me preguntaba qué secretos contenía aquel cofre guardado,
la tristeza de la mujer se elevó nuevamente, arremetiendo contra el aire denso. Un viejo mapa se deslizó entre los papeles, marcado con símbolos y nombres que no reconocía. Entre ellos, un nombre resonó en mi memoria como un eco distante, un eco que contaba historias que quizás conocíamos desde hacía tiempo. Él podría ser quien nos conectara con los secretos del pasado. Había llegado la hora de hablar. No voltear hacia atrás ya era una opción. La verdad nos ha encontrado. La mujer, ella podría ser parte de nuestra historia, afirmé finalmente, sintiendo como el medallón seguía vibrando. Sí, papá, pero ¿qué pasa si no estamos preparados?, preguntó Samuel, su voz temblorosa resonando como un eco en mi pecho. Miré a mis hijos, y a través de la incertidumbre, una chispa de esperanza floreció. Juntos somos más fuertes. No hay sombras que puedan vencernos. Pero mientras nuestras manos se unían y el viento seguía susurrando, un eco nuevo surgió de la oscuridad, un grito de angustia, más cercano, más aterciopelado, resonaba entre los árboles. A medida que el último eco vibraba, supe que algo estaba por cambiar. Lo que habíamos encontrado ahí no solo iba a revelar el pasado, sino que cambiaría el curso de nuestro futuro, y quizás, el destino de aquellos que habían desaparecido en la penumbra mucho tiempo atrás. Mientras la tensión en el aire se hacía casi insoportable, un escalofrío recorrió mi cuerpo y, sin poder evitarlo, retrocedí un paso. La figura de la mujer surgía de mis recuerdos, y su rostro se mezclaba con la creciente oscuridad. No era solo su sufrimiento lo que se hacía escuchar, era también el eco de decisiones que quedaron atrapadas en el tiempo. Recordaba a mi madre, hablando del pasado como si fuera un campo de batalla, donde algunas victorias estaban cubiertas de un dolor inmenso. Debemos averiguar qué significa todo esto, insistió Daniel, tomando la iniciativa, aunque sus ojos reflejaban el mismo miedo que yo sentía. Si esta mujer está llamando a nuestra familia, debemos darle una voz. Samuel, aún agarrando el medallón con ambas manos, se acercó a la luz que emanaba del cofre, como si estuviera tratando de encontrar una respuesta en su suave resplandor. Había una fuerza casi mágica en su inocencia. Quizás ella solo quiere que la sepamos, sugirió, y en su voz había una pureza que contrarrestaba la aridez del momento. Resignado ante la idea de seguir adelante, asentí. Por ti, y por nuestra familia, haré lo que sea necesario. Aquellas palabras salieron de lo más profundo, entrelazando un voto de protección que resonaría con cada decisión que tomáramos. Deslicé el dedo por el mapa viejo, las marcas y la grafía extraña me arrastraban al abismo de recuerdos y de secretos familiares no contados. La historia de la mujer se sentía enredada con la nuestra. ¿Y si este lugar es un punto de convergencia entre nuestros mundos? Entre el pasado y el presente, reflexioné en voz alta. Sin embargo, con cada palabra, un creciente sentido de inevitabilidad parecía rodearnos, como un círculo de sombras. Esto no es un juego, dijo Daniel, su tono era firme, y su mirada despierta analizaba cada ruido en el ambiente. Si decidimos entrar en esta historia, debemos hacerlo de manera consciente. Las revelaciones podrían herirnos. Nos toca estar preparados para lo peor. Aquel pequeño recordatorio pesaba sobre mí como una losa. Las historias no contadas a menudo llevaban consigo la culpa, y aún así, había un poder transformador en afrontar el dolor. La mujer nos había convocado no solo para que abrazáramos su sufrimiento, sino también para que sanáramos el nuestro. ¿Y si encontramos respuestas que no queremos oír?, preguntó Samuel, apretando el medallón. La luz titilante parecía hacer eco de su incomodidad. ¿Y si hay alguien que no debería haber sido olvidado, alguien que podría haber sido salvado? El eco de su pregunta flotó en el aire, haciéndome recordar el último verano, cuando había fallado en proteger a un amigo. Me había quedado sentado en la orilla del río, sin poder hacer nada al ver cómo las corrientes incontrolables lo arrastraron. Era una herida que aún sangraba en mi corazón, y la perspectiva de enfrentar otra pérdida me llenaba de terror. La idea de sepultar otra historia, de no rescatar a otra alma, era un peso que ya no podía soportar. Al cerrar los ojos, dejé que la voz de la mujer me abrume.
El viento comenzó a mecer las hojas, y el susurro de su historia se alzaba en un ballet siniestro. Sentí que era un llamado a la expansión, pero también a un enfrentamiento. El dolor, la culpa, la carga de decisiones no tomadas nos apretaban con fuerza. Pero, frente a esto, habíamos encontrado una esperanza. Atravesando el bosque, el miedo no se disipaba, pero había un sentido de unión entre nosotros. Mientras explorábamos, cada paso resonaba con el retumbar de los ecos olvidados. Nos acercábamos a una verdad que estaba escondida en cada sombra del vez, un racimo de secretos que aguardaban nuestra llegada. Papá, mira eso. Samuel me señaló. A lo lejos entre las ramas, había un destello dorado, un reflejo de la luz del medallón que se proyectaba en un claro. Quizás sea la respuesta, sugirió, y por un instante, la esperanza creció en sus ojos, el corazón me palpitaba con fuerza. Cada pulso resonaba como una campana, marcando el ritmo de nuestra aventura hacia la revelación. Pero, para cada paso que dábamos, el grito que habíamos escuchado anteriormente se intensificaba, ya no era solo un eco en la distancia, sino un lamento cercano, envolviéndonos con un aire de urgencia y peligro. Debemos ir con cuidado, musité, sintiendo la conexión con aquel ser resonar en mi interior. La sombra de los acontecimientos pasados parecía estar al frente, justo en el límite entre la oscuridad y la luz. En ese instante, un grito más fuerte y desesperado rompió la calma, y nuestras miradas se encontraron, un reflejo de miedo y determinación. Lo que teníamos por delante no era simplemente un descubrimiento de la historia familiar, sino un enfrentamiento con los fantasmas de nuestro pasado. La mujer de la que nunca habíamos sabido, la historia que habíamos olvidado y los secretos que llevábamos dentro estaban a punto de dejar de ser un eco para volverse realidad. El brillo dorado en el claro se hizo más intenso, y mientras nos acercábamos, la brisa comenzó a murmurar, trayendo consigo fragmentos de palabras perdidas en el tiempo. Mamá. La voz suave de Samuel me trajo de regreso al presente, y mis miedos se desdibujaron temporalmente ante su inocencia. Sí, hijo, tengo la sensación de que aquí hay algo importante, respondí, intentando sonar más seguro de lo que realmente sentía. Cada paso hacia aquella luz era un viaje hacia lo desconocido, y una parte de mí deseaba retroceder. Pero nuevas capas de nuestro linaje prosperaban en el aire, llamándonos a desenterrar verdades largamente enterradas. ¿Qué crees que encontraremos?, preguntó Daniel, su voz tensa mientras se mantenía a mi lado. Sus ojos fijos en el resplandor me recordaron que la curiosidad a menudo oculta grandes riesgos. Pero al mismo tiempo, esa misma curiosidad era lo que nos había traído hasta aquí, uno de esos consejos de nuestra madre que no había perdido su validez a pesar del paso de los años. Al llegar al claro, encontramos un pedestal adornado con inscripciones en un idioma antiguo que, aunque no entendía del todo, resonaba en mi interior como un canto familiar. En el centro del pedestal reposaba un pequeño altar con una figura de la mujer, tallada de manera meticulosa en una piedra brillante. Sus ojos parecían seguirnos y, al mirarlos, un profundo dolor se apoderó de mí. No eran solo ojos de una figura esculpida, eran los ojos de una madre llena de anhelo, de alguien que había perdido más de lo que jamás habría imaginado. ¿Qué significa todo esto?, repitió Daniel, ahora más para él mismo que para nosotros. No esperaba respuestas, pero al mismo tiempo, deseaba ardientemente que la conexión que sentíamos tuviera un propósito. Samuel, que parecía más sensible a la esencia del momento, se acercó al altar y apoyó su mano sobre la figura. De repente, un ruido sordo interrumpió el silencio del claro. Las hojas se agitaron, y el grito que habíamos escuchado antes resonó aún más fuerte, como si el viento mismo se convirtiera en un mensajero del sufrimiento de esa mujer. No puede ser solo un eco, murmuré, el miedo burbujeando en mi pecho. Esto es real, está aquí con nosotros. Con el corazón latiendo brutalmente, entendí que debíamos dar un paso más allá. La conexión que teníamos con la mujer se sentía viva y urgente. Mientras me preparaba para tocar el altar, la imagen de mi amigo ahogándose volvió a inundar mi mente, una mezcla de dolor y remordimiento se apoderó de mí. ¿Cómo podría arriesgarme a enfrentar otro sufrimiento,
a encontrar otra verdad que doliera aún más. Papá, ¿podemos ayudarla? La voz de Samuel era firme, llena de la valentía que uno esperaría de un niño que contemplaba la posibilidad de salvar a una figura de su propia historia. Sí, respondí, aunque el temor por lo que pudiera ocurrir me hizo dudar. Un ímpetu indescriptible me llevó a extender la mano hacia la figura. La roca bajo mis dedos era cálida, como si al tocarla pudiera tocar su esencia, su dolor, su historia. Y recordar los ecos del pasado dolía aún más que la presión del presente. Esto es más grande que nosotros, susurró Daniel, exactamente en el momento en que un estremecimiento recorrió el aire, rasgando la tranquilidad del bosque. Una sombra, oscura y nebulosa, comenzó a extenderse desde el fondo del claro. Era un movimiento casi violento, y nuestras respiraciones se hicieron entrecortadas. Aquella presencia se sentía como el susurro latente de secretos desgarrados, y lo que había empezado como una búsqueda de respuestas se transformaba en un desafío. Detente, grité, y mi voz resonó en la quietud, como un último intento de detener lo inevitable. No estamos aquí para causar más dolor, y justo en ese momento, el silencio que siguió hizo que la respiración de todos se detuviera. En la neblina, una forma apareció, una mujer cuya imagen se asemejaba a la figura del altar. Su mirada estaba cargada de un ímpetu desafiante, y en su rostro podía leer tristeza y determinación. ¿Por qué me han traído? Su voz era un eco en el aire. No se trataba de un grito, sino de un susurro apremiante, cargado de significado y preguntas en la penumbra. Nunca imaginé que el acto más simple, como lavar platos, me llevaría a un giro increíble en mi vida, pensé, y el remanente de su dolor se convirtió en un espejo que reflejaba mis propios fracasos y decisiones. De pronto, el momento quedó suspendido, y todo se redujo a una pregunta: ¿qué pasaría si al desenterrar esta historia, no solo transformáramos a esa mujer, sino que también nos transformáramos a nosotros mismos? ¿Qué pasaría si, al enfrentarlos, nos encontrásemos despojados de todo, listos para nacer de nuevo? Pero ya no había opción de retroceder, y la única salida era hacia adelante, hacia esa forma enigmática cuyo eco nos había traído hasta aquí. Enfrentar a la mujer podía ser nuestra única oportunidad de redención y esperanza, y ya estábamos demasiado cerca de conocer la verdad. La sombra que se alzaba ante nosotros parecía danzar entre los árboles, su presencia era a la vez terrorífica y atrayente. En el silencio que siguió, respiramos juntos, conectados por el miedo, la incertidumbre y por el hilo de la historia que nos había llevado hasta allí. ¿Por qué me han traído? Las palabras de la mujer resonaron, desgarrando el aire como un eco de nuestras propias almas. Estamos aquí para entender, murmuré, aún paralizado, intentando reunir fuerzas que se desvanecían. Era el deseo latente de sanar heridas profundas, de romper el ciclo de silencio y dolor que había lastrado nuestras vidas. Te hemos encontrado porque creemos que tu historia es parte de la nuestra. La figura se acercó, su rostro empapado en una tristeza que parecía extensible como la niebla. He estado atrapada en este lugar, en esta historia, por demasiado tiempo. ¿Qué saben de los sacrificios que hice? Su voz se quebró y el aire se cargó de su lamento, reverberando a través de las ramas. Lo sabemos, aunque nunca lo hemos vivido, respondí, sintiendo el peso de cada palabra mientras miraba a mis hijos. Samuel observaba con una mezcla de terror y fascinación. Daniel mantenía su mano en mi hombro, buscando fuerza en nuestro vínculo. Estamos aquí para liberarte, y también para liberarnos a nosotros mismos. A medida que hablamos, el medallón en la mano de Samuel comenzó a brillar con fuerza, como si estuviera respondiendo al estado emocional del momento. La mujer se detuvo, sus ojos centellearon con una llama de esperanza olvidada. ¿Pueden ayudarme a romper este ciclo de dolor? Siempre he sido un eco, un lamento en las sombras, pero tal vez, solo tal vez, haya una forma de sanar para todos nosotros. El viento sopló más fuerte, cargando su súplica hacia nosotros. Era claro que había algo que necesitábamos enfrentar. Tal vez los ecos del pasado no solo sean recuerdos,
son fragmentos de nosotros, de decisiones y arrepentimientos no resueltos, dije, sintiendo que cada palabra se unía a la historia que ese lugar nos había confiado. Daniel se acercó un paso más. Si enfrentamos tus sombras, estamos enfrentando las nuestras. Pero debemos hacerlo juntos. ¿Qué necesitas de nosotros para liberarte? Los ojos de la mujer se llenaron de luz, había destellos de una vida que una vez fue. Suéltame. Escuchen mi historia y liberen el dolor que me ató aquí. Había amor, traiciones y decisiones que deshicieron la esencia de mi ser. Solo al comprender esas verdades, podré ser libre. Samuel, con un aire de inocencia y valentía, dio un paso hacia adelante. Dime tu nombre, dijo. Si podemos saber quién eres, podremos recordar y recordar es el primer paso para sanar. En su inocencia había una sabiduría que alcanzó lo profundo de la mujer. Fue entonces cuando los recuerdos comenzaron a fluir, como si la niebla se disipara, revelando un pasado olvidado, escuchamos lo que había perdido, las promesas rotas, la búsqueda de amor en un mundo lleno de desconfianza. La conexión entre ella y nosotros se fortaleció mientras cada palabra se convertía en la base de nuestro entendimiento. La mujer no era solo un reflejo de un pasado distante, era un eco de las luchas que todos compartíamos. Mi nombre es Elena, dijo finalmente, y con sus palabras, un peso que parecía haber estado a la deriva empezó a desvanecerse. He estado esperando que alguien escuche mi historia para poder finalmente descansar. El brillo del medallón iluminó el claro con una luz nueva, de alguna manera, ese brillo era un símbolo de nuestra historia y de la luz que podíamos traer en medio de las sombras. Elena, te escuchamos, dijeron juntos Daniel y Samuel. Roce la piedra en el altar de la mujer, y con cada toque, un eco resonaba en cada uno de nosotros. Las lágrimas comenzaron a brotar, no solo por ella, sino también por mí, por Samuel, y por Daniel. Lloramos por las partes de nosotros que nunca habían sanado, por los secretos que habíamos ocultado. Es hora de liberar todos esos ecos, murmuré, presionando la piedra mientras un torrente de aire envolvía el claro. Desde hoy, nos recordaremos. Nunca más seremos solo sombras, nos convertiremos en luz, con ese sacrificio, sentí como si un hilo dorado nos uniese a todos, Elena, la tierra, la historia y mi familia. Por fin entendí que el verdadero giro de esta historia no era solo descubrir quién éramos, sino aceptar todo lo que habíamos sido. En ese instante, el peso del pasado fue liberado, Elena se desvaneció, pero su esencia se sintió vibrar en el aire, en cada hoja que danzaba al viento, liberando a todos nosotros de un ciclo interminable de dolor. Mientras la niebla se levantaba, quedé abrazado a mis hijos, sintiendo que, a través de la historia de Elena, habíamos encontrado no solo el camino a la sanación, sino también la certeza de que nuestras raíces son fuertes, y que el amor puede resurgir incluso de las sombras más profundas. Con cada latido del corazón, una verdad renacía en mí. La vida es un acto de amor, y cada historia vivida, una luz que nos guía. Fue el final de un ciclo y el inicio de otro. Y en ese momento de revelación, supe que habíamos encontrado el verdadero valor de nuestras vidas, el poder de perdonar y el coraje de amar de nuevo.